Esta época de violencia repudiada es imposible olvidarla como fue en realidad, pero también es vulnerable a que se le recuerde como no lo fue. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. En esta ocasión voy a hacer referencia a un tema importante y de relevancia en el escenario del departamento de Córdoba y el país, y tiene que ver con el encuentro recientemente en la ciudad de Montería, en el Coliseo Miguel Happy Lora, donde miles y miles de campesinos víctimas de la violencia se reunieron con el señor presidente de la República y el otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en un acto de reconocer una vez más a las víctimas el daño causado, pero también en una entrega de tierras, más de 8.000 hectáreas de tierra, como un mecanismo de reparación a las víctimas de la violencia paramilitar en este departamento. Y ese acto tiene una connotación, tiene una simbología, tiene una riqueza que hay que leer e interpretar para poder entender lo que ha sido el conflicto, pero también el presente y hacia dónde debemos transitar. Por ello, he llamado a esta columna "La historia se repite, unas veces como tragedia y otras veces como comedia". Esa frase no es mía. Esa frase es de un libro que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que fue escrito hacia el año 1852 por Carlos Marx, que hacía referencia precisamente a las monarquías y cómo Marx entendía las monarquías en términos de una forma de disfraz con el cual se hacía una interpretación del poder. Quiero, con base en esa frase, tratar de explicar ese hecho simbólico recientemente ocurrido en la ciudad de Montería. Así que he llamado a esta columna "La historia se repite como tragedia y comedia". En el libro titulado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Carlos Marx en 1852, hace referencia a, abro comillas, la historia ocurre dos veces. La primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Cierro comillas. Lo anterior, para contextualizar un hecho reciente en la historia del conflicto armado en Colombia, en especial en Córdoba. Evento relacionado con el encuentro entre el otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el presidente de la República, con asistencia masiva de la población campesina, víctima de la violencia. El encuentro consistía en la entrega de más de 8.000 hectáreas de tierra por los jefes paramilitares como mecanismo de reparación. Allí hizo presencia Mancuso como gestor de paz, quien nuevamente expresó su arrepentimiento por el daño y el dolor causado, cuyo objetivo fue tratar de explicar de manera coherente por qué se originó un exterminio espantoso y masivo de seres humanos en un territorio privilegiado por la naturaleza en términos de posición estratégica, posición geográfica, recursos naturales, gente laboriosa, mestiza y campesina, ante la mirada indiferente de una élite regional y nacional centralista y aislada que solo se escucha a sí misma. Los calificativos frecuentes para explicar este holocausto de seres humanos son inconcebible, incomprensible o inexplicable. Por consiguiente, la posición recurrente ante la dimensión del exterminio sea la incomprensión, lo cual impide las posibilidades de extraer consecuencias útiles del tema, comprender intelectualmente la violencia paramilitar en Córdoba es una tarea compleja. Entender lo sucedido requiere resolver las causas y motivaciones que lo rodearon. Las causas tienen que ver con las acciones y omisiones, y algunas por actos de las dos clases permitidas por los gobiernos de la época. Este fenómeno de violencia puede explicarse históricamente
como cualquier otra experiencia humana. Esta época de violencia repudiada es imposible olvidarla como fue en realidad, pero también es vulnerable a que se le recuerde como no lo fue. En consecuencia, es importante la verdad y la memoria histórica. Alrededor del tema han surgido muchos mitos y narrativas, unos que señalan a sectores y personas por la falta de compromiso, sabiduría y determinación para detener la barbarie. Otros pretenden culpar y crear nuevos malos para legitimar y justificar una narrativa determinada. En este sentido, diluyen la realidad del fenómeno paramilitar, desconociendo que representó una etapa en la larga tradición de violencia política nacional, donde el proyecto paramilitar respondió a una estrategia político-militar para detener el avance de la insurgencia armada. Córdoba y gran parte del país padecieron esa estrategia de guerra y violencia, dejando dolor, muerte y desplazamientos masivos. Por ende, el proyecto paramilitar fue el fruto de un lugar y un tiempo específico. La presencia de Mancuso, junto al presidente Petro y campesinos víctimas de la violencia, pidiendo perdón, es un hecho histórico y simbólico que muestra la derrota, no solo de Mancuso y lo que representaba, sino del Estado y todos los actores armados que han ocasionado una guerra de perdedores, donde el resultado ha sido la degradación de la condición humana y la imposibilidad de construir un proyecto de nación donde podamos convivir. La historia se repite. Lo que cambia es la interpretación de los hechos y personajes, una tragedia o una farsa. Los ilustres personajes del pasado reaparecen en escena en una especie de comedia y sus actuaciones muchas veces simbolizan bufones. Esta era la reflexión. Y esta reflexión es el contexto de una serie de reflexiones que sobre el tema voy a tratar. Porque cuando hablo de la simbología del acto, esa simbología del acto también tiene un contenido que tiene que verse en perspectiva histórica. Y dentro de esa perspectiva histórica y de esa trazabilidad de la historia, una institución como la nuestra, la Universidad de Córdoba, hace parte de esa violencia. Fue víctima de esa violencia. Y por ello, como lo dije recientemente ante algunos medios de comunicación, lo particular de este conflicto, cuando uno revisa los otros conflictos que se han dado en la historia del mundo occidental, por ejemplo, el Holocausto. Cuando uno mira el Holocausto judío, encuentra que quienes causaron ese Holocausto ya no viven, ya se extinguieron, murieron. La realidad de Colombia tiene una particularidad, que Mancuso aún vive, tiene la memoria de lo que él hizo. Él fue autor intelectual y material de un proyecto fracasado. En consecuencia, a él hay que preguntarle que nos cuente esa memoria, que nos diga, en el caso de la Universidad de Córdoba, hasta dónde llegó su intervención, quiénes hicieron parte de su estructura, cómo lesionó y destruyó este bien público, que hoy lo que reclama es que se materialice la reparación. El Estado reconoció que esta institución fue violentada en su dignidad y su condición humana a los miembros de su comunidad. Pues bien, repárenla, que la reparen los paramilitares que le hicieron daño y que la repare el Estado porque por omisión no actuó, ni previno, ni generó las garantías del derecho a la vida de los miembros de esta comunidad, ni para que ejercieran sus libertades. Yo creo que es un momento particular de la historia donde estas generaciones presentes que no vivieron esta guerra, que no vieron esta violencia y que de pronto conocen de esa guerra y esa violencia por narrativas, qué bueno que el protagonista de esa guerra cuente la verdad para que estas nuevas generaciones tengan una memoria histórica de lo que una generación hizo y de lo que las generaciones que han de venir no pueden volver a hacer. Así que pongo a consideración de ustedes esta reflexión de lo que va a ser un conjunto de reflexiones que haremos en los próximos domingos, porque creo que este es un debate abierto. Y en todo debate abierto, lo que debe predominar son los argumentos que le permitan a quienes acceden a él
formarse una visión objetiva, imparcial y clara del fenómeno. Muchas gracias.